El presidente de la República, Gabriel Boric, presentó durante la tarde del lunes a los expertos que conformarán la nueva Comisión para la Transparencia, la cual tendrá un plazo de 45 días para presentar mecanismos de fortalecimiento en materia de probidad. Esta comisión investigadora, o más bien comisión de expertos, se crea en el marco del caso que involucra a convenios entre fundaciones y el Estado, los cuales son investigados por la Fiscalía y hay sumarios abiertos también en el mismo Poder Ejecutivo. Y han significado hasta el momento la renuncia de la subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas, entre otras repercusiones y otras renuncias. La instancia será presidida por María Jara Quemada, abogada de la Universidad Católica, 17 años de experiencia profesional, ligada siempre a las políticas públicas, anticorrupción, transparencia, gobierno abierto y fortalecimiento democrático. Pero hay otros profesionales más, son 6 en total. Por su parte, el jefe de Estado destacó el carácter transversal de este equipo o grupo técnico y aseguró que no será una comisión solo para la foto. Lo que importa es, y solo el tiempo lo dirá, si es que el informe que emane este equipo o este grupo de expertos luego se transforma en alguna política pública o en alguna modificación legal. Porque si la política no quiere hacer cambio, si la política no entrega cuotas de poder, porque muchas veces estas reformas implican entrega de cuotas de poder, va a ser difícil. Porque Chile ha tenido muchísimas comisiones hechas por gente muy experta, muy idónea, que ha trabajado ad honorem, que hay libros y informes preparados por estas comisiones en gobiernos anteriores y que la política no ha implementado los cambios que proponen los expertos. Por lo tanto, dependemos también de cómo opere la política respecto del trabajo que haga esta comisión. Cuando el día termina, comienza medianoche. Presentamos Medianoche. Bueno, y de este y otros temas vamos a conversar con la diputada Emilia Schneider, diputada de Convergencia Social. Emilia, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, un gusto, Matías, conversar contigo, con quienes nos ven también desde la casa. Tal cual. Bueno, muchísimas gracias. ¿Qué te parece esta comisión de 6 personas que la miramos con esperanza? ¿Tú qué piensas? Sí, bueno, lo primero es que me parece que acá hay una actitud adecuada del gobierno. O sea, estos hechos de eventuales conflictos de interés, eventuales hechos de corrupción, que por supuesto la justicia, las instituciones tienen que investigar, no solamente nos indignan, no solamente nos parecen inaceptables en el discurso, sino que el gobierno toma acciones para efectivamente prevenir este tipo de situaciones, no solamente sancionar casos como el de Democracia Viva, sino que efectivamente legislar, trabajar para que este tipo de situaciones se prevengan y no vuelvan a ocurrir y si ocurren tengan las sanciones necesarias. Entonces me parece que es una actitud bastante proactiva. Creo además que vemos los expertos y expertas que componen esta comisión, me parece muy transversal, pero también muy a la altura, son personas que llevan trabajando estos temas hace mucho tiempo. Entonces creo que es la actitud correcta y yo tomo mucho las palabras que dabas al inicio. Aquí efectivamente no sirve de nada que los sectores políticos saquen provecho y que un rato le toque a unos, el otro le toque a otros y nos repartamos culpas, pero nunca hagamos nada. Este tipo de situaciones no se pueden naturalizar en la política. A nosotras y nosotros como Frente Amplio nos parecen inaceptables, gravísimas, y por lo tanto tenemos voluntad de legislar. Hoy día hicimos un punto de prensa como bancada también haciendo un llamado a los sectores a que nos sentemos a legislar y fiscalizar desde el Congreso este tipo de situaciones. Y como bien dices tú, espero que esto no se quede en el discurso solamente, sino que tengamos todos los sectores voluntad de trabajar para darle un gesto hacia la ciudadanía, un gesto a la fe pública, porque finalmente lo que pasa con estos casos es que lo que se acrecienta es esa distancia que siente la gente con las instituciones, esa sensación de que la política no sirve para nada más que para enriquecer a quienes están ahí. Y yo creo que esa es una idea muy negativa para la democracia y que creo que para nada es la mirada que tenemos desde el Frente Amplio de cómo hacemos política. Pero ¿están dispuestos en la clase política a la cual tú perteneces y conoces mejor que nosotros a ceder cuotas de poder cada uno, a ceder espacios de poder donde, no sé, desde entregar facultades, desde entregar, qué sé yo, no sé, desde el plazo, desde derechos adquiridos de la política donde determinan un montón de cosas, entregárselas a organismos autónomos que puedan tomar decisiones? Porque si no hay voluntad de soltar un poquitito la manija de la política desde el Congreso, por ejemplo, esto va a quedar en letra muerta.
A ver, yo puedo hablar por mi sector. Tendrán que pronunciarse la oposición y el centro, qué sé yo, pero el oficialismo, por cierto que tenemos esa voluntad. De hecho, hoy día, cuando hicimos nuestro punto de prensa con la bancada del Frente Amplio, presentamos un proyecto del diputado Jorge Brito para poner a disposición del debate para hacer extensivas las obligaciones de la ley de transparencia a, digamos, distintas, o sea, a los organismos privados sin fines de lucro que colaboren con el Estado para subir la exigencia en materia de transparencia hacia la ciudadanía como un primer aporte. Por cierto, vamos a estudiar otro y nosotros no tenemos ningún problema y muy por el contrario, es algo que hemos impulsado hace muchos años y me parece coherente que estemos disponibles a ceder, que estemos disponibles a encontrar fórmulas. La oposición y otros sectores tendrán que manifestar su disposición. No puede pasar, como decía el exfiscal Gajardo, como ocurrió hace algunos años atrás, que aquí haya ningún tipo de pacto de impunidad, ningún perdonazo, porque esto va saliendo en otros sectores. No, acá se tiene que investigar todo lo que se tenga que investigar, tiene que caer toda persona que tenga alguna vinculación con conflicto de interés, corrupción, etcétera, etcétera, y tenemos que encontrar las mejores formas para subir el estándar de probidad y transparencia del Estado y evitar este tipo de situaciones. Y desde el Frente Amplio estamos plenamente disponibles a ello. Emilia, disculpa. Conozco otra Amelia muy cercana, entonces de ahí me confundí. Me ha pasado antes. Son dos muy bonitos nombres por lo demás, así que igual no es ofensivo. Emilia, ¿tú estimas que esta medida que toma el gobierno ahora, que es poner un parteaguas, un cortafuego, frenar la sangría política que le está ocurriendo, ¿no es cierto?, al bloque de gobierno y al gobierno en sí, no llega tarde 2 semanas después? Ahora, no quiere decir que sea malo, siempre más vale tarde que nunca, pero ¿será esta la posibilidad de frenar un poco? Porque ha venido ocurriendo, por ejemplo, y se le criticó mucho al presidente, caiga quien caiga, y después blindar a su Seremi, y después el ministro de Vivienda le abre un sumario al mismo Seremi que el presidente había blindado. Son una suerte de errores no forzados, según algunos analistas. ¿Cómo ves tú ese panorama? A ver, voy por partes. Lo primero es que yo creo que el gobierno y el Frente Amplio han actuado con rapidez para enfrentar esta situación. O sea, no olvidemos que, como bien dices tú, aquí han pasado 2 semanas. Yo, de hecho, el día que se destapa esto estuve contigo conversando ahí de otro tema. Claro. Pero no olvidemos que en estas 2 semanas se han tomado medidas muy concretas y tajantes. Sí, pero hay militantes expulsados. Recuerda que esos días el gobierno hablaba de errores y descriterios. Por cierto, porque en la medida en que han ido saliendo antecedentes, esto hemos, por supuesto, ido tomando medidas. No es de la noche a la mañana que se toman medidas, pero quiero recordarte que en el plazo de 2 semanas hay militantes expulsados a sus partidos porque Revolución Democrática expulsó a las personas directamente involucradas. Salió una subsecretaria para asumir las responsabilidades políticas y también el Seremi. Hay investigaciones internas del Estado, hay querellas presentadas por parte de Revolución Democrática y hoy día se presenta esta agenda que por supuesto se ha estado trabajando durante estos días, pero que no va sola. También va con distintos proyectos de ley que ha impulsado el gobierno, algunos que ya aprobamos como el proyecto la ley contra los delitos de cuello y corbata y delitos medioambientales. Se está tramitando un estatuto de protección a personas que denuncian corrupción, se está tramitando también un proyecto para subir los estándares de transparencia y probidad de los municipios, donde ahí las corporaciones privadas también son son fuente de muchos casos de corrupción que hemos conocido públicamente, como lo que pasaba con el alcalde Torrealba, qué sé yo. Y además se anuncian nuevos proyectos para terminar con los conflictos de intereses y esta puerta giratoria que hay entre personas que están en el servicio público y luego pasan al mundo privado, como políticos que han estado ligados a AFP, para subir los estándares en materia de lobby y evitar también esas influencias que se ejercen en la política que han sido mucho más complejas, evidentemente la comisión. Entonces yo creo que acá se han tomado una serie de medidas rápidas para hacernos cargo de investigar y sancionar lo que tenga que sancionarse acá, caiga quien caiga, y también para trabajar hacia adelante para que estas cosas no se vuelvan a repetir. Y respecto a los dichos del presidente, yo no creo que haya un blindaje a nadie. El presidente y la ministra vocera fue muy clara en que el presidente dijo que no podemos calificar a todo el mundo como culpable, hay que separar la paja del trigo, pero fue muy claro en decir también que él señalaba todo esto con los antecedentes que tenía sobre la mesa. Y lógicamente todo se tiene que investigar y el que nada tiene que ocultar, nada teme y podrá seguir con su trabajo. Pero aquí se tiene que esclarecer
estos hechos de cara a la ciudadanía, para No, dar claro, claro. certeza Pero total. genera o produce total libertad para poder hacer un sumario contra un Ceremi. Si el presidente de la República días antes dice que no es responsable políticamente de nada, ¿no es mejor que un jefe de Estado guarde distancia y silencio y dejar que funcione la institución que adecuada para hacer el sumario y la investigación que la Fiscalía quiera llevar adelante eventualmente? ¿No es mejor? ¿No crees que fue un error del presidente? Yo no creo que haya sido un error del presidente. Creo que en ningún caso se entorpece el funcionamiento de las instituciones porque el presidente es muy claro y hoy día lo reafirma. Esto se tiene que investigar porque estos hechos son gravísimos, no nos parecen aceptables dentro del Frente Amplio ni en el ejercicio de la función pública ni de la política y por lo tanto se va a investigar. Pero acá tampoco podemos caer en un juego en que todo el mundo es culpable, todas las fundaciones son Claro. culpables, porque en ese sentido termina diluyéndose la responsabilidad y nadie es culpable. Entonces acá se tiene que investigar y las personas que sean culpables serán sancionadas como corresponde. Y hoy día el ministro Jackson también lo señalaba a propósito de otro caso que denunciaba la senadora Proboste. Toda persona que tenga alguna vinculación a conflictos de interés, fraude al fisco, hechos de corrupción, tendrá que responder ante la justicia y no seguirá siendo parte de este gobierno. Y eso es muy claro, Más, meridianamente claro. Y más, creo que también hemos actuado en esa línea desde los partidos del Frente Amplio, que no hemos buscado en ningún caso hacer un perdonazo, meter estos hechos bajo la alfombra, sino que muy por el sí. contrario, lo estamos enfrentando. Y en 2 semanas, Matías, hay militantes expulsados, personas asumieron responsabilidades políticas, hay una Emilia, querella presentada, el, porque nosotros queremos que estos hechos se esclarezcan y queremos que la política en general suba el estándar de transparencia y probidad. en la oposición han dicho que se hace muy difícil la continuidad del ministro Montes, no porque tenga responsabilidad directa en los hechos, sino por una responsabilidad política eventual, porque se ha demostrado que la entrega de recursos, al menos en el Ministerio de Vivienda, para decir de una forma simple y muy suave, no ha sido del todo eficiente, no ha sido del todo controlada, no ha estado exenta de polémicas y parece que es mucha plata que se entrega y no con toda la precisión que uno quisiera, por el cuidado que hay que tener con las platas públicas. Insisto, no por responsabilidad penal, ni mucho menos directa, nadie ha acusado al ministro Montes de nada, pero ¿acaso no se ha demostrado que acaso que el Ministerio de la Vivienda no está en condiciones de operación tiquitaca, como decimos en Chile, en el manejo de platas públicas? A ver, aquí hay que distinguir varias cosas, Matías, y esta es una pregunta muy interesante porque podemos ir al fondo de la pregunta. Lo primero, y nosotros lo manifestamos como Frente Amplio, el ministro Montes cuenta con todo nuestro respaldo porque está llevando a cabo una importante tarea, que es el plan de emergencia habitacional para hacerse cargo de todas esas personas que no tienen una Sí. vivienda, que viven en un campamento, y hay que llegar con soluciones a las personas. No por estos hechos gravísimos que llevan a cabo personas inescrupulosas que buscan beneficio personal con el aparato estatal y que se tiene que investigar, no por eso vamos a detener el accionar del Estado para llegar a la gente. No. Y si aquí la oposición quiere hacer un punto político, bueno, no me parece que sea el momento, me parece que tenemos que estar a la altura de lo que la gente demanda, que es transparencia, probidad y llegar con soluciones para mejorar la vida de las personas. Pero ¿por qué en particular cuando hablamos del Ministerio de Vivienda no podemos atribuirle esta responsabilidad en ningún caso al ministro Montes? Porque, y esto es importante porque hoy día como Frente Amplio presentamos una comisión especial investigadora para ejercer la facultad de fiscalización de parte del Congreso, que se suma a las que han presentado la oposición y se va a mezclar, y queremos investigar la transferencia de fondos desde el Ministerio de Vivienda a entidades privadas sin fines de lucro desde el 2015, porque es Perfecto. desde esa fecha donde se cambia la lógica de financiamiento. Antes se entregaba financiamiento para estos planes, si es que no me equivoco, solamente a municipios, perdón. Y luego se introducen las fundaciones. La Entonces, glosa número tenemos 5 muchos se años llama que hay eso. que investigar y, por supuesto, ahí tenemos que, como te decía anteriormente, legislar y trabajar Lo para último, subir el estándar, para que el Estado tenga mejores filtros y sea eficiente y pro. Emilia, lo Entonces, último, esto es una ustedes situación que viene hace mucho tiempo. estamos ¿Cómo? súper pasados en el tiempo, está nuestro invitado ya el siguiente esperándonos, pero lo último, ¿cómo cayó entre ustedes el que la diputada Catalina Pérez, en vez de ir a su trabajo hoy día, enfrentar la realidad que tiene que enfrentar, entregue una licencia médica? ¿Qué sabes de ella? ¿Qué enfermedad tiene? ¿Qué dice esa licencia?
No, yo no he mantenido contacto personal con la diputada Pérez. Nuestra jefa de bancada está en contacto con ella y así se enteraron de la situación de la licencia médica. A mí no me corresponde pronunciarme en ningún caso de la situación de salud de una persona, eso es algo privado. Y también creo que ella tiene todo el derecho a defenderse políticamente, legalmente, pero acá lo importante es que toda persona involucrada tiene que investigarse. Sea quien sea, no puede haber ningún trato especial, ni nadie puede quedar fuera de las investigaciones, y ella se ha puesto a disposición de la justicia y la justicia es quien tiene que investigar. A mí no me corresponde pronunciarme ni de su licencia médica, ni de sus palabras, porque ella es dueña de sus palabras y serán las instituciones las que deban juzgar. Emilia Schneider, diputada de Convergencia Social, como siempre, muchas gracias. Que tenga buenas noches. Muchas gracias, Matías. Un abrazo. Chao. Un abrazo. Hacemos una pausa y volvemos. Espérenos. Estamos de vuelta. De inmediato revisamos las informaciones más destacadas del día con Marco Fleming. Hola Matías, hola a todos en sus casas. Comenzamos el resumen informativo aquí en Medianoche y vamos a comenzar con algo que fue también parte del bloque anterior de conversación con la diputada Schneider. En suspenso se mantiene la permanencia de la diputada Catalina Pérez en la bancada del Frente Amplio. Tras la polémica por el caso Democracia Viva, la parlamentaria presentó una licencia médica por 20 días. Este escándalo sigue sumando acciones y las investigaciones se trasladaron ahora hasta la región del Maule. Senador, ¿cómo está? ¿Podemos molestarlo brevemente? Pues voy a entrar a la sala. Brevemente sobre las palabras. Después hablamos. Falta mucho para que la calma se apodere del presidente de Revolución Democrática. Explicaciones en los pasillos y en la sala del Senado por el caso Democracia Viva, que generó una crisis en su partido. Mi foco y mi energía está en dar la cara en esta grave crisis que enfrenta el partido, la cual algunos personas han arrastrado al partido con una pérdida de confianza, de daño público, de prácticas irregulares que podrían constituir delitos incluso. Flanqueado por los diputados del Frente Amplio, apuntó los dardos al ex seremi de Vivienda de Antofagasta y al presidente de Democracia Viva, un caso que en primera instancia provocó el respaldo de Juan Ignacio Latorre a la diputada Catalina Pérez, parlamentaria que tenía una relación directa con los dos principales investigados en esta causa, su expareja y su exjefe de gabinete. La parlamentaria, que acusó canibalismo político, sorprendió esta jornada tras presentar una licencia médica hasta el 23 de julio. Su bancada, por ahora, analiza su permanencia. Si Revolución Democrática y específicamente su Tribunal Supremo decide suspender a la diputada, lo que vamos a hacer nosotros como bancada es tomar la misma definición. En compás de espera está la situación de la diputada del partido que lidera Juan Ignacio Latorre, liderazgo que la parlamentaria cuestionó en duros términos. Nosotros estamos hablando más por los hechos que por palabras o declaraciones. Hoy día es el momento de colaborar con investigaciones que están en curso, tanto en el Tribunal Supremo de Revolución Democrática, en Fiscalía. Hay una arista penal que se está investigando en Fiscalía, de la cual RD se querelló y por tanto ahí es el espacio donde hay que hablar, y también obviamente en Contraloría. El Frente Amplio en unidad quiere superar esta crisis. En esta jornada la bancada anunció que pedirán una comisión investigadora por las transferencias de recursos desde las seremías a fundaciones desde el año 2015. Además impulsarán un proyecto de ley para modernizar este tipo de tratos que sembraron dudas en 4 seremis de vivienda. El del Maule, el último investigado por el propio Minbu en el caso Convenios. Yo lo voy a decir tajantemente, nosotros descartamos cualquier irregularidad. Así de tajante fue hace solo 5 días para explicar los convenios entre la Seremi y la Fundación Urbanismo Social. Todo ahora es parte de una investigación ordenada por el Minbu, que según los antecedentes que recabó, detectó que el Seremi se habría inhabilitado un día después de aprobado el primer contrato con la fundación de la que la autoridad regional formó parte. Iniciar una investigación sumaria que tiene un plazo muy preciso para ver y calificar los hechos que hemos encontrado a propósito de una investigación que nosotros declaramos la semana pasada, que nosotros iniciamos la semana pasada. Bueno, en esto quiero ser preciso, el presidente fue informado, su equipo fue informado de que íbamos a iniciar esta investigación sumaria. La información que gatilló la investigación recién se conoció el pasado sábado, 48 horas después del respaldo presidencial al Seremi del Maule. Con los antecedentes que tengo hasta la fecha, ni el Seremi del Maule ni de Adriana Dresner tienen responsabilidades políticas que pagar. Lo que ha hecho el gobierno y el propio presidente es actuar sin una estrategia, sino que sobre la marcha, día a día. El presidente no le ha tomado el peso a lo que significa gobernar y a lo que son sus declaraciones, y decide blindar a una persona que está siendo investigada. Fue el propio mandatario el que este lunes se respondió a los cuestionamientos. Acá no se va a proteger a nadie indebidamente.
a nadie. Y el hecho de que el ministro Montes haya instruido un sumario para investigar la actuación del Ceremi del Maule da cuenta justamente de eso. Yo lo que he señalado, y en esto quiero ser claro, es que acá hay que ser responsables y no meter a todas las personas al mismo saco. En la oposición evalúan una posible interpelación al ministro de Vivienda. Algunos incluso no descartan una acusación constitucional en contra de Carlos Montes. Y la verdad que mi voluntad es cumplir. Yo no voy a renunciar si el presidente es quien define hasta el día en que yo estoy. El titular de Vivienda recibió esta jornada el apoyo de la bancada de diputados de su partido a solo horas del viaje al Congreso para explicar este caso a los senadores de la Comisión de Vivienda, un caso en el que el Ejecutivo llamó a no generalizar con todas las fundaciones que mantienen convenios con el gobierno. Y vamos con información que está relacionada. Desde académicos, abogados y hasta exfuncionarios públicos son parte de los integrantes de la Comisión de Expertos para la Transparencia que fue presentada por el presidente Gabriel Boric, quienes van a tener un plazo de 45 días para entregar propuestas en materia de probidad para evitar situaciones como las del caso Convenios. Marian Basso tiene los detalles desde La Moneda. ¿Cómo estás, Marian? Hola, sí, muy buenas noches. 45 días tendrá esta comisión de expertos y expertas para dar recomendaciones en pos de la probidad. Una comisión que fue convocada por el presidente de la República, Gabriel Boric, en respuesta a este caso Convenios, donde se evidenció el traspaso directo de fondos en un principio desde la Seremi de Vivienda de Antofagasta a la Fundación Democracia Viva y que hoy ya suma varias aristas. Esta comisión está integrada en su mayoría por académicos, donde también destaca el excontralor general de la República, Ramiro Mendoza, María Jara Quemada, quien preside esta instancia y también es directora de Chile Transparente. Janet von Wolfendorf, Ignacio Irarrázaval, Francisco Agüero también son parte de este equipo. Lo que va a dictar esta comisión, señaló el presidente de la República, no va a ser para la foto y tampoco va a quedar guardado en un cajón, sino que justamente estas medidas van a ser aplicadas directamente en la administración y en su gobierno, señaló el presidente de la República. Esta no es una comisión para la foto. Esta no es una comisión cuyo informe y recomendaciones que nos entreguen en 45 días más va a quedar guardada en un cajón llenándose de polvo. Personalmente y como gobierno lo que nos interesa es implementar las recomendaciones, dar las discusiones que corresponda. La presidenta de la instancia, María Jara Quemada, en tanto señaló que la idea principal primero es hacer un diagnóstico de cómo están funcionando los convenios y también los traspasos directos para posteriormente entonces ver cuáles son las medidas más óptimas para mejorar la transparencia, la probidad también de estos traspasos y de las fundaciones que colaboran con el gobierno. También la escuchamos. La idea es poder revisar el diagnóstico que nos dijo el presidente de cómo está funcionando y hacer propuestas de mejora para que efectivamente haya mayor transparencia. Además de esta instancia, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, anunció durante esta jornada que el gobierno va a tomar otras medidas en pos de la probidad y también a raíz de este caso Convenios. Uno de ellos es que todas las instituciones que están investigando este caso y que requieran antecedentes por parte del gobierno serán entregados estos informes con 5 años atrás. Es decir, que también va a incluir a la administración del expresidente Sebastián Piñera. Son parte entonces de las medidas que está adoptando el Ejecutivo en este caso tan polémico y bullado, el caso de los convenios, donde claramente ha sido foco de preocupación en el oficialismo de Revolución Democrática, pero también en el gobierno. Gracias, María, por este informe, que estés bien. Vamos ahora a cambiar de tema. Casi 4.000 hogares recibieron durante este lunes el primer bono de ayuda económica tras el temporal que provocó la crecida de 29 ríos en el país. Además, el presidente Gabriel Boric designó a la ministra de Bienes Nacionales, Javiera Toro, como la encargada de la reconstrucción. A partir de las 3 de la tarde, 3.673 jefes de hogar recibieron la primera ayuda económica del Estado. El esperado bono recuperación, transferencias en dinero de hasta 1,5 millones de pesos, que en esta primera etapa es utilizado para limpiar, sacar el barro y comprar los enseres básicos destruidos por las inundaciones. Ahí está el bono entregado por el gobierno. Tanto el recibir la ayuda como la prontitud en la cual se recibe es muy importante para las familias, independiente de que ningún monto económico nos va a hacer recuperar la tranquilidad, que fue lo que más perdimos. Es que invertir es lo que uno
se perdió. No, si usted va a comprar el sillón y va a comprar el refrigerador y se va la plata, ¿cómo está el costo de la vida? Antes del viernes, un segundo grupo de casi 5.000 personas recibirá también este bono, que va en directo beneficio de los 8.250 hogares que terminaron con daños. Las personas saben cuánto susto pasaron, que todas pasaron susto, pero cuántas tuvieron daños efectivamente en sus enseres, y eso quedó registrado en las fichas FIBE cuando se las fueron a tomar y ellos tienen una copia. Por lo tanto, proporcional a eso es que va a generarse este beneficio, pero en promedio son del orden de 1 millón de pesos los apoyos que se están dando. Y si uno la sabe administrar, va a alcanzar para alto, pues si no lo sabemos administrar no lo va a alcanzar para nada. Yo no tengo cámara, no tengo nada. Pero bien, porque estamos paraditos, estoy con mi hijo, estamos bien. Comprar lo que falta, pues. Sí, porque hay que comprar hartas cosas. En primer lugar, la catita, porque tenemos que tener un techo. Así que, y después iremos viendo un refrigerador, una lavadora, no sé, por lo que falte. En Licantén y Coltauco llegó la ayuda económica. En Santiago, el presidente Boric encabezó la entrega de las primeras 5 viviendas de emergencia construidas en un sector de Pudahuel afectado por la crecida del río Mapocho. Las casas tienen 24 metros cuadrados y están fabricadas con paneles isotérmicos. Evidentemente, esta es una casa de emergencia. No pretendemos que sea la casa definitiva. Y tenemos la preocupación, a partir de las experiencias de catástrofes anteriores, de que muchas veces lo de emergencia se transforma en definitivo porque se deja de estar atento, y nosotros vamos a estar atentos y darle seguimiento a esto. El mandatario también anunció que será la ministra de Bienes Nacionales, la abogada Javiera Toro, la encargada de liderar el proceso de reconstrucción en la zona centro-sur, donde el desborde de 29 ríos dejó a casi 20.000 damnificados y arrasó con caminos e infraestructura pública. Ministra, usted sabe, confío en sus capacidades y sepa usted con su equipo que cuenta con todo nuestro respaldo y los recursos que sean necesarios para que el Estado en su conjunto se despliegue para cumplir con la reconstrucción en el menor plazo posible. Es una tarea que asumo con muchísima responsabilidad y que va de la mano también con el plan de recuperación y ayudas tempranas que ya está en marcha. Voy a estar dialogando con todas las autoridades, tanto del gobierno central como de los gobiernos regionales y los gobiernos locales, para recoger también las experiencias, para recoger cuáles son las necesidades. El de recuperación es un primer bono para los afectados, y quienes aún no acceden al beneficio deben completar la ficha básica de emergencia y así acceder a las nuevas ayudas económicas que serán transferidas. Vamos al Congreso. La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la modificación a su reglamento estableciendo hasta un 50% de descuento en la dieta parlamentaria en caso de agresiones. Kevin Felgueras tiene la información. ¿Cómo estás, Kevin? Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Una amplia mayoría del Parlamento fue la que respaldó estas modificaciones al reglamento de la Cámara de Diputadas y Diputados. Hablamos de un nuevo reglamento o modificaciones que van a poner a tono de las situaciones que han ido pasando en el último tiempo. Se recordará usted, por ejemplo, la agresión física del diputado Gonzalo de la Carrera al diputado Alexis Sepúlveda. Pues bien, ahora existirá una sanción máxima de hasta el 50% de la dieta parlamentaria, además de otras sanciones aparejadas a este tipo de situaciones, agresiones físicas. ¿Qué pasa en el caso, por ejemplo, de agresiones verbales? Existirá una multa máxima del 20% de la dieta parlamentaria, montos líquidos. Pero no solo en caso de agresiones se va a aplicar este nuevo reglamento, estas modificaciones al reglamento de la Cámara. También algo que se había visto y era parte de lo cotidiano acá en la Cámara de Diputadas y Diputados eran los carteles, estas imágenes o leyendas que se colgaban de los escaños o de los pupitres de los propios parlamentarios. Esto estará reglamentado y por lo tanto no se permitirá ningún tipo de manifestación a través de estos carteles al interior de la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados. Habló el presidente de esta corporación que mañana o en un ratito más le toca su cuenta pública, Vlado Mirosevich. Lo escuchamos. Desprestigia a la Cámara con agresiones, incidentes, peleas, cuestiones que abiertamente no corresponden a la convivencia cívica de una democracia. Hemos aumentado las sanciones en sala por parte del presidente de 4% de la dieta parlamentaria
a 50% de la dieta parlamentaria como máximo en caso de agresiones físicas. Y ya no va a ser simbólica una sanción a un diputado o diputada que no se comporte a la altura de esto que es la Casa de la Democracia. Modificaciones al reglamento que, recordemos, fueron tramitadas en una comisión especialmente convocada para esto, luego de haberse tenido un acuerdo de los jefes de bancada. No pasó por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, a pesar del reclamo del Partido Republicano, que en su gran mayoría votó en contra de estas modificaciones, solo asegurando que estaban en contra y que no hubiese una tramitación correcta de estas modificaciones. Contarles al cierre que además el presidente de la corporación, Vlado Mirosevic, habló sobre la situación de la diputada Catalina Pérez, quien, recordemos, administrativamente aún es la vicepresidenta de la corporación, a pesar de que ya se ha presentado la renuncia de toda la mesa, que debe ser votada la próxima semana. Dijo que se ha dañado a una generación completa y que es poco creíble la versión que había entregado la diputada Catalina Pérez en los primeros días de haberse estallado el caso Convenios, que la vinculaba a ella, obviamente a su expareja y a su ex jefe de gabinete, con la entrega de fondos desde la Seremía de Vivienda de Antofagasta hacia Democracia Viva. En las próximas horas tendremos, por cierto, la cuenta pública del Congreso Nacional, donde Juan Antonio Coloma, el presidente del Senado, y Vlado Mirosevic, el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, frente al Congreso Pleno y también frente al presidente de la República, rendirán cuenta a la Nación de lo que ha hecho el Parlamento. Y, por cierto, esta modificación al reglamento será parte de esa cuenta pública de Vlado Mirosevic. Claro, a las 11 de la mañana es esa cuenta pública donde se espera la presencia del presidente de la República también. Gracias, Kevin, por este informe. Que tengas buenas noches. Y el asesor presidencial para la conmemoración de los 50 años del golpe, Patricio Fernández, aseguró no ser un negacionista tras la ola de críticas y acusaciones de agrupaciones que están ligadas a los derechos humanos que exigen su renuncia al cargo. Una declaración del ex convencional desató la indignación de las organizaciones. Fernández, por su parte, aseguró que no se equivocó al emitir sus dichos. ¿Usted pensó que las repercusiones que iban a tener sus dichos? Jamás. ¿Se equivocó, Patricio, respecto de lo que dijo? No. ¿No se equivocó? No. Tajante defensa de sus palabras, las que generaron indignación en un sector que acusó que Patricio Fernández relativizó lo sucedido el 11 de septiembre de 1973. Crítica que golpea a la moneda porque Fernández es el principal responsable de los actos conmemorativos que prepara el gobierno a 50 años del golpe militar. ¿Ha pensado dejarse al costado, como lo han pedido incluso familiares de detenidos desaparecidos? He pensado de todo. ¿Ha tomado alguna definición? No. Respuesta a quienes exigen su renuncia. En total, 161 agrupaciones que firmaron una carta, entre ellas la de familiares de ejecutados políticos, la de detenidos desaparecidos y otras ligadas a los derechos humanos y la memoria. Su molestia radica en la entrevista realizada el pasado 20 de junio entre el exconvencional y el Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, Manuel Antonio Garretón. Tú podrás, y los historiadores y los politólogos podrán discutir por qué y cómo se llegó a eso. Pero lo que podríamos intentar acordar es que sucesos posteriores a ese golpe son inaceptables en cualquier pacto civilizatorio. A Fernández le cuestionaron que con esas declaraciones no solo no condenó el golpe, sino que además separó los crímenes de lesa humanidad con el quiebre democrático a su juicio, relativizando los hechos. Por esto, representantes de las agrupaciones llegaron a La Moneda para exigir la salida de Fernández. El nombramiento del señor Patricio Fernández es un retroceso, pero también es algo que nos molesta, nos violenta. El personaje hoy día no tiene la validez para seguir trabajando en el tema de los 50 años. No podemos tener además un negacionista dentro de la historia. No solo no soy un negacionista, sino que soy un activo corrector de eso. Las agrupaciones solo entregarían una carta en La Moneda, pero finalmente fueron recibidas por el jefe de gabinete del mandatario Carlos Durán. Durante la tarde, Fernández mantuvo sus dichos y la ministra Vallejo llamó a reflexionar a todos, incluido al exconvencional. Una cosa es poder discutir sobre la evaluación de un gobierno u otro, y otra cosa muy distinta es justificar golpes de Estado o dictaduras. Y en eso nosotros no hemos ni relativizado ni jamás relativizaremos. Por lo mismo, la posición del gobierno es una. El momento es complejo para Fernández. En el Congreso, desde el PS al PC, de hecho, mostraron disconformidad por sus dichos y su actuar. Nos parece inconcebible que alguien que está a la cabeza de la conmemoración de los 50 años del golpe militar
que era hacer una abstracción y que era relativizar lo que fue el golpe de Estado. El señor Patricio Fernández no representa en forma cabal a quien condene, insisto, sin ambigüedades y tenga claridad absoluta de que el golpe de Estado no es un tema de historiadores. ¿Está evaluando su salida del cargo? Porque familiares de detenidos desaparecidos, ejecutados políticos también solicitan su salida. ¿Usted la ha evaluado? Si uno está aquí para tratar de ayudar en que haya una conmemoración lo más inclusiva, amistosa, reflexiva y productiva posible. Todo lo que sea ser útil para eso, muy bien. Y lo que sea inútil para eso, dificultoso para eso, que se solucione. Cuestionamientos a una figura que tiene una tarea fundamental a 69 días de la conmemoración, dichos que mantiene y que podría generar consecuencias. No soy un negacionista, sino que soy un activo corrector de eso. Continuamos con otras informaciones. Por cuarto mes consecutivo se contrajo la economía. El IMASEC de mayo retrocedió un 2% de la mano de un desplome de la minería. En el gobierno confían en un repunte hacia fines de año gracias a las bajas en la tasa de interés que debiera aplicar pronto el Banco Central. Peor que lo esperado, la economía chilena desentonó durante mayo y debido al desplome de la minería se contrajo un 2% interanual, anotando así su peor registro en lo que va de 2023. Yo creo que es bastante mala. Una caída de un 2% en el IMASEC en comparación al año pasado es muy mala. Yo creo que no se esperaba la caída tan fuerte en el tema minero. No, en general yo diría que es un mal dato. Es un dato que es más negativo de lo que esperaba la mayoría del mercado. Es un dato que nos sorprendió a la baja y que confirma un escenario de bastante debilidad que viene reflejando la economía durante varios meses. Tras un leve crecimiento durante enero, la economía chilena no ha dejado de caer, acumulando ya el cuarto retroceso de manera consecutiva. Al desplome de la minería se sumó el retroceso de la industria, el plano desempeño de los servicios y una nueva caída en las ventas del comercio. Sin duda, este es un mal desempeño y se explica fundamentalmente por la caída en la producción de cobre en 14%, debido principalmente al relevante retroceso en la producción de Codelco en 15%, esto es 94.000 toneladas menos que en igual periodo del año anterior. El comercio minorista sigue muy afectado en modo recesivo, con caídas de 2 dígitos en sus ventas. Si bien los bienes durables son el segmento que ha caído durante todo este ciclo de la forma más importante, en los últimos meses se sumaron vestuario y calzado. Y alimentos ha tenido caídas relativamente importantes. A fines del año pasado estaba cayendo a 2 dígitos, ahora sigue cayendo a tasas más moderadas. Se debilita el consumo de los hogares chilenos y por ello desde el comercio están pidiendo al Banco Central bajar la tasa de interés, que hoy se ubica en niveles históricamente altos. A ello también pone sus fichas el ministro Marcel al proyectar que la economía este año irá de menos a más. Lo que vemos que es una economía que se sigue manteniendo dentro de esta trayectoria que es de relativa estabilidad en las variaciones mes a mes, que todavía está por debajo de donde estaba hace un mes atrás y que a medida que vayamos avanzando en el año ya va a empezar a mostrar cifras positivas. Entre los expertos hay un debate instalado sobre si la economía ya tocó fondo y respecto a si una baja en la tasa de interés alcanzará a tener un efecto positivo durante el año en curso para cambiar los pronósticos. Pero yo creo que para la próxima reunión de política monetaria va a bajar la tasa, considerando que necesitamos un impulso económico fuerte por los resultados que se están viendo. Si bien algún efecto marginal vamos a alcanzar a ver este año, yo creo que si las tasas de interés empiezan a bajar como esperamos, esos efectos los vamos a ver con más claridad el próximo año. No tenemos crecimiento, hoy día estamos estancados. Las cifras claramente, además, vemos que es un decrecimiento económico. Me tocó estar la semana pasada en Temuco con varios empresarios también a nivel regional y también nuevamente se da esa situación, ¿no es cierto?, de empresas que están muy complicadas. Mala cifra económica que se da justo en días clave en las negociaciones por el pacto fiscal. De hecho, esta semana, nuevamente, el ministro Marcel se reunirá con el presidente de la CPC tras el portazo dado por el gran empresariado a la idea de subir los impuestos.
Y este lunes el gobierno decidió poner suma urgencia a la reforma al sistema de pensiones. Tras una reunión que sostuvo la ministra del Trabajo con diputados oficialistas, finalmente se acordó volver a sesionar durante este martes con la idea de comenzar la discusión y votación en particular de este proyecto a la espera de que Chile Vamos presente durante esta semana una contrapropuesta. La reforma previsional, pilar del programa de gobierno del presidente Gabriel Boric, ha tenido un nulo avance en el Congreso desde el pasado 25 de enero, día en que, recordemos, fue aprobada en general en su respectiva comisión. En reunión sostenida con los diputados del oficialismo en la Comisión Trabajo, acordamos efectivamente mañana darle trámite a la reforma de pensiones en su trámite en particular en la Comisión Trabajo, a la espera de que la oposición pueda cumplir este miércoles su compromiso para que después de 8 meses nos haga llegar su contrapropuesta a la reforma previsional y podamos por fin despejar las posiciones para propender al acuerdo previsional que el país requiere hace tanto tiempo. 1 de la madrugada con 50 minutos, vamos a una pausa y ya volvemos. Estamos de regreso en medianoche, 1 de la mañana con 56 minutos. Vamos de inmediato a las calles de Santiago para conocer las noticias policiales de las últimas horas. Yesenia, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Marco, muy buenas noches. Te quiero invitar a revisar lo ocurrido en la comuna de La Cisterna, ya que una funcionaria de la Policía de Investigaciones mató de un disparo a un adolescente de 17 años que había intentado robarle su vehículo. Todo esto ocurre en calle Jorge Cáceres, casi al llegar a la intersección con Gran Avenida, como ya lo decíamos, en la comuna de La Cisterna, cuando esta funcionaria de la Policía de Investigaciones se encontraba al interior de su vehículo particular, estacionada afuera de un edificio. Es en ese minuto que aparecen alrededor de 5 desconocidos, quienes, portando aparentemente lo que sería un arma de fuego, intentan robarle, intentan sustraerle su vehículo. Es a raíz de esta situación que ella saca su arma de servicio y realiza un disparo. El disparo que termina abatiendo, como ya lo decíamos, a este adolescente de 17 años que fallece en el lugar. Nosotros pudimos hablar con el padre de este adolescente, como también con las autoridades pertinentes a raíz de esta situación. Los invito a que pasemos a revisar esas declaraciones. La oficial que estaba ahí, una chica joven, la habían intentado asaltar y había repelido el asalto. Habían 5 sujetos, uno que está fallecido y 4 que salieron corriendo. Él salió a las 6:15 de la casa. Y un cabro sano, nunca no fuma, no toma, no se crió en la iglesia, nunca. Quizás la amistad, no tengo idea, andaba caminando por aquí, no tengo idea qué pasó, por verdad que yo no sé. Pero no pueden decir que uno tiene cuenta porque nació en la iglesia. ¿No? Se encontraba a bordo de su vehículo particular, momento en el cual fue abordada por aproximadamente 5 sujetos de sexo masculino, quienes la intimidaron con armas de fuego, motivo por el cual ella hizo uso de su arma de servicio, hiriendo a uno de estos sujetos, quien falleció en las inmediaciones de este sitio de suceso. Los sujetos se ven caminando y en ese contexto se acercan a esta víctima que estaba detenida en su vehículo. Al verse intimidada, extrae su arma, un arma que portaba, es una funcionaria de la Policía de Investigaciones, y efectúa un disparo hiriendo a uno de estos, quien posteriormente fallece en los alrededores del lugar del hecho. Bueno, Marco, va a ser materia de investigación de la Brigada de Robos Sur, Metropolitana Sur, toda esta situación, este intento de robo que sufre esta funcionaria de la Policía de Investigaciones, que termina finalmente con este adolescente de 17 años abatido cuando ella saca, como ya lo decíamos, su arma de servicio para repeler este asalto del cual era víctima. De las otras personas que participan en este robo frustrado, aún se desconoce el paradero. Sin embargo, las cámaras de seguridad con las que se cuentan en este sector van a ser claves para la investigación que, ya lo decíamos, lleva a cabo la Brigada de Robos Sur de la Policía de Investigaciones. Marco. Yesenia Yamet, gracias por este contacto. Quedamos en comunicación esta madrugada. Buenas noches. Buenas noches. Internacional. Revisamos ahora noticias del mundo en medianoche. Un nuevo tiroteo tuvo lugar este lunes en Estados Unidos. 4 personas fallecieron y otras 2 resultaron heridas. De acuerdo a información entregada por la policía, todas las víctimas son de sexo masculino. 2 personas fueron detenidas tras este ataque. Un hombre como autor del tiroteo, quien tenía 2 armas en su poder, un rifle y una pistola. Además, estaba vestido con un chaleco antibalas. Un segundo sujeto que también habría disparado presumiblemente para repeler los disparos está en custodia de la policía de Filadelfia.
Las autoridades no entregaron detalles acerca del móvil de este tiroteo. Este nuevo incidente armado se produce a menos de 48 horas de otro ataque en que 2 personas murieron y 28 resultaron heridas en Baltimore. En lo que va del año se han registrado 339 ataques armados en Estados Unidos. Hay 2 personas bajo custodia, incluido nuestro tirador original, por quien acudimos a los llamados. Y luego, en algún momento, mientras le disparaban a las víctimas, tenemos a otra persona que creemos adquirió un arma de alguna manera. No sabemos cómo. Tomó el arma y devolvió el fuego en dirección al tirador que tenemos detenido. Así que todavía estamos recopilando información. Entonces, tenemos 3 armas recuperadas y 2 personas bajo custodia. Cambiamos de tema. Israel lanzó una operación militar a gran escala contra militantes palestinos en Jenin, ubicada al norte de Cisjordania. El ejército israelí comenzó con múltiples ataques con aviones no tripulados y envió a unos 2.000 soldados por tierra, lo que ha provocado tiroteos en las calles. Funcionarios palestinos dijeron que al menos 8 personas han muerto en Jenin, mientras que una perdió la vida en Ramallah. Además, más de 50 personas resultaron heridas, esto en medio de la mayor incursión israelí en Jenin en los últimos 20 años. Vamos ahora a Francia, donde ciudadanos y políticos se reunieron en la capital francesa, donde los manifestantes atacaron la casa de un alcalde en medio de la escalada de violencia en el país. El edil del suburbio parisino de L'Île-Rose, Vincent Jeanbrun, encabezó la marcha junto con otros alcaldes y funcionarios de derecha. Después de la movilización, aseguró en su discurso que hubo un ataque a la democracia. La casa del alcalde conservador, recordemos, fue asaltada e incendiada mientras su esposa e hijos dormían dentro, quienes resultaron heridos cuando huían del edificio. Jeanbrun estaba en el ayuntamiento durante este ataque, lugar que también ha sido foco de ataques. Las manifestaciones disminuyeron en lo que fue la 6ª noche de movilizaciones, con menos de 160 personas detenidas. Y de esta forma llegamos al final del bloque informativo en medianoche, 2 de la mañana con 3 minutos. Volvemos ahora con Matías del Río. Bien, Marco, muchas gracias. Y vamos a la pantalla grande de nuestro estudio y revisamos nuestro portal de contenidos y noticias 24horas.cl, que en este momento destaca la siguiente información. Tiene que ver con un subsidio para mejorar la vivienda de hasta 11 millones de pesos. Acá puede ver en 24horas.cl cómo postular. Atención, puede ser muy relevante conocer los detalles. Revisamos el tiempo. El tiempo para hoy, martes 4 de julio, el Día de los Estados Unidos. Santiago presentará cielo nublado, 16 grados como máxima temperatura probable. En tanto, Copquecura, en la región del Ñuble, tendrá lluvia y 14 grados de máxima probable. Me queda la duda que sea Ñuble. Pensé que revisamos, nos aparecía Ñuble, pero ¿por qué yo creía que era el Maule? Interesante para aprender de geografía e ir a revisar de nuevo. Como el Ñuble es una región nueva y es lo que nos apareció buscando, dejamos. Saludo en todo caso a la gente de Copquecura. Con esta información nos despedimos, agradecemos su atención, los dejamos invitados a seguir atentos a las pantallas de TVN y todas sus plataformas. Que tengan muy buenas noches y gracias por venir.